Buenas tardes. Le voy a dar a conocer acerca de la temática de hallazgos de la asignatura de Auditoría de Gestión, el cual forma parte del proyecto de investigación dentro de la asignatura. Entonces, decimos que el hallazgo en la auditoría tiene un sentido de obtención y síntesis de la información específica sobre una operación, actividad o proyecto dentro de una unidad administrativa u otro asunto evaluado, y que estos resultados tienen que ser específicamente de interés para los funcionarios de la entidad auditada. Claro, una vez que se cuenta con evidencia real, durante la ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto. De esta manera se considera si la evidencia obtenida es importante y es confiable. Además, se debe tener en cuenta la importancia del desarrollo de los hallazgos, las condiciones y las circunstancias que existen en el momento donde ocurrió dicho hecho, o se efectuó una transacción bajo el examen para actuar con justicia, de manera objetiva y con realismo. Además, debe evitarse los juicios y conclusiones sobre el rendimiento, basándose sobre una perspección tardía. Se debe tener en cuenta la necesidad de someter el hallazgo a un análisis crítico para encontrar posibles fallas y darle un razonamiento lógico al relacionar los hechos o situaciones y evaluar sus efectos. Deben observarse criterios con objetividad. Por lo tanto, el auditor siempre debe estar prevenido contra la tendencia natural y racionalizar interpretaciones de los hechos, situaciones pertinentes y dejar considerar la información contraria. ¿Cómo se desarrollan los hallazgos de auditoría? Dentro de los informes se incluyen los hallazgos en forma de observaciones y dentro de los comentarios que el auditor redacta en forma narrativa sobre las deficiencias o irregularidades que se han encontrado durante un examen, debiendo contener en forma lógica y clara todos los asuntos de suma importancia y suficientemente comprensible para el lector del informe. Por lo tanto, el desarrollo de los hallazgos de auditoría se deben efectuar durante la etapa de ejecución de la auditoría, para de esta manera poder aplicar los procedimientos, técnicas y pruebas de la auditoría y encontrar las evidencias como resultados de la información analizada. El desarrollo de los hallazgos de auditoría se deben efectuar en los diferentes procedimientos que se realizan. ¿Cuáles son los procedimientos? Los que acabo de mencionar. Entonces, para evaluar los hallazgos se debe identificar la condición o los aspectos deficientes o defectuosos y todas las irregularidades encontradas. Entonces se identifican las líneas de autoridad, responsabilidades dentro de la entidad con respecto a las operaciones en las que se han hecho los exámenes, de acuerdo al reglamento interno de trabajo, verificar las causas y deficiencias, identificar el criterio, cuáles son los asuntos legales con los que se va a trabajar dentro del hallazgo, evaluar la opinión y los comentarios y las aclaraciones presentadas por los ex y actuales funcionarios o servidores quienes se les comunicó los hallazgos de auditoría y la formulación de las observaciones. Determinar las conclusiones de auditoría en base a la evidencia reunida y las observaciones formuladas. ¿Qué son los atributos de un hallazgo? La condición, en este caso, es lo que es o lo que sucedió. ¿Qué se hace? Se comunican los hechos que el auditor encontró y los cuales indican que no se cumplió con las normas requeridas. Los objetivos de auditoría determinarán el tipo de evidencia que recogerá de manera que pueda servir de base para afirmar el hecho. El auditor siempre debe estar seguro que la evidencia sea suficiente, idónea, pertinente y relevante, y que siempre debe tener un sustento. Dicho esto, en documentos, en trabajo completo y que siempre sea objetiva. Cuando el auditor va a realizar el hallazgo, comparará la condición contra los criterios. ¿Qué es el criterio? Se refiere a la norma estandarizada
la cual se evalúa la situación y algunos ejemplos de criterios sirven de referencia. ¿Para qué? Para evaluar. En este caso tenemos las leyes, los reglamentos, las cláusulas de contrato, los instructivos, los procedimientos, las normas de control interno, los principios de contabilidad o la opinión de un experto, el juicio de un auditor con base en los conocimientos y sus experiencias. El criterio estándar es el que da mayor fuerza. En esto tenemos las leyes, los acuerdos, los reglamentos. Y entre los criterios directos o implícitos tenemos los conocimientos profesionales, la experiencia, el medio ambiente, las destrezas personales, el sentido común, los usos y costumbres. ¿Qué es la causa? Se describe la razón fundamental por la cual ocurrió la situación. Es lo que motiva el incumplimiento del criterio. La determinación de la causa ayuda al auditor a desarrollar las recomendaciones de manera que sean efectivas para que de esta manera las faltas no se repitan. Entonces, podemos tener como causa la inobservancia voluntaria o involuntaria de los reglamentos de auditoría, la falta de planificación y organización, la escasez de los recursos, supervisión inadecuada, la falta de eficiencia en el control interno, la falta de adiestramiento del personal y la falta de instrucciones precisas. El efecto. El efecto se refiere al resultado observable o la consecuencia de no haber cumplido con uno o más criterios y lo que ha significado para la institución el interés público. Si se identifica algún efecto potencial, el auditor realizará los procedimientos necesarios para determinar si se incurrió en errores, irregularidades o actos ilegales. Los efectos también sirven para convencer a la entidad auditada de la necesidad de tomar medidas para implantar las recomendaciones formuladas al respecto. Entonces, es necesario identificar la importancia del efecto. La eficiencia, la economía y la efectividad son algunos de los parámetros para medir el efecto. Los efectos se expresan en términos cuantitativos o cualitativos como son dólares, unidades de tiempo, unidades de producción, número de procedimientos, procesos y transacciones. Los efectos pueden estar dados por algunos de los siguientes ejemplos: la pérdida de ingresos, los gastos indebidos, la inefectividad de la realización del trabajo, la pérdida o imagen o prestigio. Dentro de las técnicas de auditoría tenemos la comparación, que es la determinación de la similitud o las diferencias existentes en dos o más hechos u operaciones. La observación es la verificación visual que realiza el auditor durante la ejecución de una actividad, proceso para examinar el aspecto físico, incluyendo desde la observación, flujo de trabajo, documentos, materiales, como por ejemplo la fase 1 y la fase 2 de la auditoría. Rastreo en el seguimiento y control de una operación dentro de un proceso a otro a fin de recogerla y evaluar la ejecución. La indagación es la obtención de información verbal mediante averiguaciones y conservaciones directas con los funcionarios de la entidad auditada, y la entrevista a funcionarios de la entidad auditada y terceros con la finalidad de obtener información que se requiere después ser confirmada y documentada. La encuesta realizada directamente o por correo con el propósito de recibir de los funcionarios de la entidad auditada una información de un universo. El análisis consiste en la separación y evaluación crítica y objetiva minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso. Esto se realiza dentro de la fase 1, 2, 3 y 5. Y la conciliación consiste en hacer que se concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. La confirmación es la comunicación independiente y por escrito de parte de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, sea esta de fuente ajena a la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros y documentos. La tabulación consiste en agrupar los resultados importantes obtenidos dentro de un área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a conclusiones. Esto se realiza dentro de la fase 3, ejecución. Y la comprobación consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas en una empresa, a través de que el examen de la documentación sea justificatoria o obtenga un respaldo.
Esto se realiza dentro de la fase 1, conocimiento preliminar, y 3, la fase de ejecución. El cálculo consiste en la verificación de la exactitud y corrección aritmética de una operación o resultado. La revisión selectiva consiste en una breve o revisión rápida del examen o de una parte del universo de datos u operaciones. En la inspección técnica involuntaria involucran el examen físico y ocular de los activos, obras, documentos, valores y otros, con el fin de establecer su existencia y autenticidad. Los parámetros de la evaluación. Para la evaluación del control interno se utilizan diversos métodos. Entre los más conocidos tenemos los cuestionarios, que consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que se deben ser contestadas por los funcionarios y el personal responsable de las distintas áreas de la empresa bajo examen en las entrevistas, y expresamente se mantienen con este propósito. El flujograma consiste en revelar y describir objetivamente la estructura orgánica de las áreas relacionadas con la auditoría, así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. Este método es más técnico y remediable para la evaluación. Tiene ventaja frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento y siguiendo una secuencia lógica y ordenada. Aquí tenemos un ejemplo del flujograma en donde se inicia con un proceso donde se toman las decisiones y se determina la simbología de las figuras que se van a utilizar dentro del flujograma. Las matrices conlleva el beneficio de permitir una mejor localización con debilidades de control interno para la elaboración de la misma. Los indicadores de gestión. Los indicadores son el resultado por área y desarrollo de la información. Se basa en dos aspectos: la información del desarrollo de gestión y los resultados operativos y financieros de la gestión. Los indicadores estructurales permiten identificar los niveles de dirección y mando, así como su grado de responsabilidad en la conducción institucional. Estos indicadores sirven para establecer y medir aspectos como los siguientes: la participación de los grupos en la conducción institucional frente a otros grupos y las unidades organizacionales formales e informales que participan en la misión de la institución. Los indicadores de recursos tienen relación con la planificación de las metas, objetivos, considerando que planear se requiere contar con otros recursos. Los indicadores de proceso se aplican a la función operativa de la institución y entonces para establecer el cumplimiento de las etapas y las fases de los procesos en cuanto a la extensión y etapa de los procesos administrativos, extensión y etapa de la planeación, la agilidad en la prestación de los servicios y las aplicaciones tecnológicas y su comparación evolutiva. Indicadores del personal corresponden todas las actividades del comportamiento de la administración de los recursos humanos y sirven para medir el grado de eficiencia y eficacia de la administración. Y los indicadores interfásicos son los que relacionan el comportamiento de la entidad frente a usuarios externos, ya sean estos personas naturales o jurídicas. Gracias.